Buenas tardes. Seguimos, como durante todo el curso, con el Instituto de Física de Cantabria, que nos ha ido proporcionando una serie de conferencias a cual más interesantes y además dadas con el rigor de especialistas. Alberto Ruiz, el artífice de esto, nos va a presentar a el conferenciante de hoy, Francisco González, catedrático de óptica de la Universidad de Cantabria. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues bien, pues hoy es una más, la penúltima, yo creo, de este ciclo. Y bueno, presentar a Paco, la verdad es que se me hace raro porque nos conocemos ya hace tantísimos años. Yo creo que hasta te di clase, o sea que bueno, ya, demasiado. Bueno, él es catedrático de óptica de la Universidad de Cantabria y está especializado pues en un montón de aspectos relacionados todos con la luz, ¿no? Espectroscopía fotónica, la difusión en micropartículas y en superficies rugosas, óptica fisiológica, en nanoóptica, bióptica, etcétera, etcétera. Tiene un buen montón de trabajos publicados, más de 150. Tiene 10 patentes, ha dirigido 10 tesis doctorales, tiene más de 20 proyectos y sobre todo tiene también una relación muy importante con instituciones de todo el mundo, internacional, con Inglaterra, en varias universidades, con el ejército de los Estados Unidos, incluso, ¿no? En Maryland, con la Universidad de Duke, con Marsella, etcétera, etcétera. Bueno, él tuvo también, precisamente, he dicho que tiene 10 patentes y de hecho tuvo una spin-off, hizo un spin-off en el Photoglass en 2009 por el que le dieron el premio del Gobierno de Cantabria y también tuvo un premio del Consejo Social de la Universidad de Cantabria por sus trabajos en nanobiología. Ha sido director de curso de verano, es director actualmente del Departamento de Óptica, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo lo de ahí es que si hay alguien al que habría que poner un 10 en cuanto a vocación y interés y pasión por el trabajo que hace, este sería Paco, ¿no? Entonces yo estoy seguro que va a dar una charla apasionante también. Y nada más. Pues nada, te dejamos, Paco. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Mercedes por permitir que pueda impartir la charla en este lugar, en el Ateneo. Y Alberto, pues muchísimas gracias por tus palabras tan bonitas y por tu cariño, porque sí que lo he percibido. No pongas unas expectativas demasiado grandes porque no estoy en las mejores condiciones, o sea que vamos a intentarlo. Bueno, pues la óptica. ¿Perdón? ¿Me se oye mal? Sí. Digo, la óptica es la parte de la física que estudia la luz, qué carácter tiene, cómo se comporta, cómo se genera, cómo se detecta, cómo interacciona con la materia, cómo se diseñan los instrumentos para su control. Y hoy precisamente, pues yo que soy catedrático de óptica, pues vengo a hablar de la luz y la luz como herramienta para cuidar nuestra salud. El contenido de la charla se centrará en estos aspectos que menciono, ¿no? Por una parte hablaré de la naturaleza. Siempre ha habido duda de que si la luz es onda corpúsculo. La ubicaré dentro del espectro electromagnético. Hablaré de las fuentes de la luz, de cómo interacciona con tejidos biológicos y me centraré especialmente en el ojo, porque de la interacción salen una serie de fenómenos que en el ojo, bueno, pues son curiosos y que yo creo que pueden tener utilidad para los que estamos aquí. Y finalmente daré unas pinceladas en el ámbito de la nanofotónica o de la nanotecnología. En la actualidad estamos haciendo trabajos de interés que pueden tener proyección en la medicina personalizada y finalmente presentaré las 3 o 4 conclusiones más importantes. Bueno, la importancia de la luz.
pues la importancia de la luz, todos sabemos que en el Génesis ya, en el 3er versículo, 1er capítulo, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. O sea que empezamos ya viendo que es importante para distinguir las tinieblas del resto, ¿no? Pero independientemente de eso, todos sabemos que la luz es muy importante para la sintetización de la vitamina D, que permite absorber el calcio. Está ligada a los ciclos circadianos, es responsable de la fotosíntesis, es decir, que si no hubiese luz no habría oxígeno y por lo tanto no habría vida. La luz está ligada a la vida. Y una cosa muy, muy importante, que ya veremos que el rango espectral es muy pequeño, entra por los ojos entra el 80% de los estímulos externos que hay en nuestro entorno. Entonces, todo eso hace que no es de extrañar que en el ámbito académico hayan surgido pues, el grado de óptica y optometría, es una titulación antigua, centrada fundamentalmente en aspectos de óptica fisiológica, en medicina, la especialidad de oftalmología, y recientemente, como reconocimiento de la relevancia de la importancia cultural, social y tecnológica de la luz en la sociedad, Naciones Unidas reconoció en 1915 como Año Internacional de la Luz. Y estamos a punto de celebrar el Día Internacional de la Luz, que es el 16 de mayo, es decir, la UNESCO estableció que cada 16 de mayo de cada año pues, se celebraría esto. Vamos a ver entonces, vamos a hablar de la naturaleza de la luz. Os podéis imaginar que antes de que los científicos tuviesen un rigor, que no apareciesen los científicos, que no hubiese matemáticas, pues todo era filosofía, ¿no? Entonces las culturas más antiguas relacionaban. La luz siempre bueno, todo el mundo cuando hay luz se pone contento. Entonces eso significa que la luz está relacionada con los ciclos de la vida, con el bienestar, incluso con la trascendencia de lo divino, ¿no? Hemos visto a todos, a Buda rodeado de un halo de luz cuando está en plena levitación. El Espíritu Santo siempre aparece rodeado de luz. O sea que algo debía de ser, la luz algo debía de tener bueno que ya desde antes se valoraba, ¿no? Pero es a partir de, bueno, pues eso, el año cuarto antes de Cristo, más o menos, cuando se empiezan a entender la naturaleza de la luz y a formularla. Y las primeras hipótesis, bueno, eran puramente filosóficas, no había un formalismo matemático para poder establecerlas. Entonces se formaban corpúsculos que se propagaban en línea recta. Unos filósofos decían que las fuentes de luz, el Sol tenía ojos y enviaba efluvios de fuego a los objetos y entonces eran recibidos por el ojo, otros que los corpúsculos eran enviados por los ojos o por los objetos y chocaban y entonces se veían, bueno, puramente filosofía, ¿no? Es en el siglo XVII cuando realmente se produce un gran avance, porque aparece Descartes y después aparece Newton, ¿no? Descartes en el discurso del método incluye estudios sobre los dioptrios. Aparece la ley de la refracción experimental, establecida por Sandler unos años antes. La ley de la refracción es la que explica qué le pasa a un haz de luz cuando incide desde un medio a otro y qué le pasa a la luz refractada y qué le pasa a la luz reflejada. En esa época empiezan a aparecer teorías acerca del carácter ondulatorio de la luz. Estamos hablando de corpúsculos y empezamos a hablar de ondas. Pero había problemas para poder interpretar ciertos aspectos que estaban explicados en la zona en la época de Descartes, ¿no? Entonces llega Newton y dice, Newton, que era un capo, era una persona pues sabia en el ámbito de la física, en el ámbito de las matemáticas. El análisis matemático estaba desarrollado por Newton, la física clásica por la parte de la dinámica, la parte de movimiento, pues la fijó Newton, tema de gravitación, etc. Y además era un lord, era un parlamentario, o sea, tenía muchísimo poder. Dice, la luz se propaga desde los objetos hasta los ojos en forma de partículas diminutas de forma rectilínea. Y es la teoría de la emisión. Yo no sé por qué esto... De la emisión. No, es que no digo el tiempo, porque es que no llevo... Me llevo aquí como 35 minutos y yo no sé si a ver si me va a equivocar, ¿no? Bueno, a ver si me voy a alargar aquí hasta mañana.
Bueno, pues la autoridad de Newton hizo que este principio permaneciese durante un siglo. Fijaros, es a principios del siglo XIX cuando se vuelve a tomar la idea de que la luz tiene carácter ondulatorio, porque con la luz viajando de forma rectilínea era imposible explicar fenómenos como los que muestro aquí. No sé si no se ve el ratón, ¿no? Aquí. Aquí tenemos dos fuentes de luz emitiendo una en una dirección, otra en otra, y en la zona donde se solapan, teóricamente, si tuviésemos carácter rectilíneo, tendríamos la suma de luz, tendríamos más luz. Bueno, pues no. Pues aparecen franjas de este estilo, es decir, zonas donde hay luz y donde no hay luz. Eso es una interferencia. Del mismo modo, con el carácter rectilíneo de la luz, si yo delante de un haz coloco un agujero, un orificio, y envío luz, en la pantalla debería de haber luz y oscuridad alrededor. Pues vemos que con un orificio como el que aparece ahí, que es un cuadradito, pues la figura que aparece a la derecha no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. Del mismo modo, si pusiese un objeto opaco frente al haz de luz, aparentemente deberíamos encontrar sombra detrás del obstáculo y radiación en el entorno. Pues no, también justo en el centro, en la pantalla, se observa luz. Entonces, eso únicamente es explicado si tiene carácter ondulatorio la radiación. Llega Maxwell y lo sintetiza todo de una manera muy clara. Venía de otro origen, cogió leyes que estaban relacionadas con aspectos electromagnéticos, pero establece una serie de ecuaciones que ponen de manifiesto que la luz está constituida por una evolución espacial y temporal de campos electromagnéticos que se retroalimentan en su propagación. Es decir, que un campo eléctrico fluctuante en el tiempo genera un campo magnético y viceversa. Seguimos y decimos, vale, la luz puede ser corpúsculo o puede ser onda, vale, pero ¿cómo se produce y cómo se detecta? ¿Cuáles son las fuentes de la radiación? La luz es generada por algo, por alguien. Pues es la materia la que genera eso. Y la materia, Planck dice, la materia no emite de manera continua todos los colores que uno puede ver. Emite de manera discreta. Emiten de manera discreta, de forma que cada trocito discreto de cada color le llama cuanto de luz, y la energía de ese cuanto de luz es la constante de Planck por la frecuencia de ese color. Einstein bautiza los cuantos de luz con el nombre de fotones. El efecto fotoeléctrico pone de manifiesto este aspecto, el aspecto cuántico, por así decirlo, de la luz, de la aparición de los fotones. Le dan el premio Nobel en 1921. Y una cosa muy importante, porque va a jugar un papel clave en la fabricación de la radiación láser, de los láseres, es el fenómeno de emisión estimulada. El láser sabemos que juega un papel fundamental en la actualidad, que ya veremos posteriormente en algunos de los campos en los que aparece. Vamos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La luz es onda o es corpúsculo? Bueno, pues llega de Broglie y dice, pues es que tiene los dos comportamientos, y establece que, porque encuentra que partículas atómicas como electrones y neutrones en movimiento tienen asociado una onda de longitud de onda, la que aparece ahí, lambda igual a h, que es la constante de Planck, dividido por la masa y por la velocidad que lleva esa. No sé si postulado o esta afirmación es enormemente relevante, porque es el origen de que los electrones acelerados pueden ser utilizados en un microscopio electrónico. Estamos hablando de que en un microscopio electrónico la resolución es muy pequeña, o sea, la resolución es muy grande, podemos distinguir cosas muy, 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 muy pequeñitas, y eso es debido precisamente al comportamiento de los electrones viajando, que tienen un comportamiento ondulatorio. Entonces, podríamos decir que la conclusión podría ser que los átomos emiten fotones, se propagan
en forma de ondas y se observan por los fotorreceptores en forma de corpúsculo. Sería una manera de resumirlo. Bien, dicho esto, ¿dónde ubicamos nosotros la luz? Porque vamos a pensar que la luz tiene un comportamiento ondulatorio. La cantidad de ondas de las que estamos rodeados en este momento no nos podemos ni imaginar. Todos nuestros móviles están emitiendo ondas. Los televisores, o sea, todas las señales de televisión, todas las señales de los semáforos, las señales bueno, nosotros estamos radiando porque estamos a una temperatura determinada. Entonces, de todo el espectro electromagnético, yo he puesto aquí un montón de cosas, antenas, móviles, semáforos, bueno, rayos X, evidentemente, rayos producidos en una central nuclear o en radiación Cherenkov que aparece en la atmósfera, etc. Entonces, de todo este batiburrillo de ondas, ¿dónde está la luz? Bueno, pues la luz está en este trocito tan pequeño que aparece aquí. Y he puesto que le corresponde una energía de 2,3 electronvoltios. Bueno, sin entrar en detalle en esto y para que veáis en otra figura un poquito más ilustrativa de lo que estoy hablando, es que de todo el rango electromagnético que hay aquí, esta parte es precisamente la única que es percibida por el ojo y que es capaz de percibir el 80% de los estímulos que percibimos en nuestros sentidos. La luz tiene una longitud de onda, la luz visible, una longitud de onda que va de unos 400 y pico nanómetros a unos 700 y pico nanómetros. ¿Y qué más características tiene la luz? Bueno, pues las características que tienen son su longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay, si tenemos una onda, la distancia que hay entre dos máximos o entre dos mínimos, eso es la longitud de onda. La frecuencia, la cantidad de oscilaciones que fluctúa la onda por unidad de tiempo. La velocidad es el espacio partido por tiempo, sería la lambda por la frecuencia. En el vacío son 300.000 kilómetros por segundo. No es ninguna tontería. 300.000 kilómetros por segundo significa que del Sol a la Tierra, que son 150 millones de kilómetros, tarda 8 minutos. Es de la Luna a la... O sea que estamos hablando de que esa velocidad es realmente grande, ¿no? La polarización. Recordar, la luz es un campo electromagnético y el campo, ese campo asociado a la radiación puede cambiar con el tiempo. Pues cómo cambia la orientación de ese campo es lo que se denomina la polarización. Un aspecto muy importante para lo que vamos a tratar posteriormente es la irradiancia. Es la cantidad de energía que es capaz de transportar la radiación, la onda electromagnética correspondiente, por unidad de tiempo y que alcanza una determinada superficie. Eso es muy, muy, muy importante. Y finalmente, como es una partícula, hemos dicho que es un fotón, es una partícula también, no solo es onda, tiene un momento lineal que es h dividido por lambda. H es la constante de Planck, que es un número muy, muy, muy pequeñito. Ahora veremos un poquito la interpretación de alguno de estos parámetros. Si yo pongo aquí órdenes de magnitud, y bueno, vamos a ver, vemos luz por todos lados. Luz en el proyector, luz en los focos estos de aquí arriba, luz en un láser, luz que viene del sol. ¿Qué órdenes de magnitud? ¿Qué cantidades? Si ponemos 1 milímetro cuadrado y decimos qué cantidad de energía llega por unidad de tiempo a ese milímetro cuadrado con el sol, pues vemos que estamos hablando de unos 14 milivatios por milímetro cuadrado. Este puntero láser, tengo aquí dos, uno verde y otro rojo. Este es un poquito menos potente y este es un poquito más potente.
pues estamos entre 1 y 5 milivatios. Es decir, que estamos hablando de que por milímetro cuadrado el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de luz, resulta que es un orden de magnitud más, casi 10 veces más de esto que estoy señalando. Y si cogemos una lámpara, una bombilla estándar que tenemos en casa de 100 vatios y nos ponemos a 2 metros, pues resulta que tenemos una irradiancia de 2 microvatios por milímetro cuadrado. Es decir, un microvatio es 1000 veces menos que un milivatio. Entonces os dais cuenta que es tremendo la energía que sale del Sol. Por eso, claro, si fuésemos capaces de construir soles aquí de manera artificial, y eso se intenta hacer mediante el proceso de fusión, sería maravilloso porque tendríamos una fuente de energía extraordinaria. Por otra parte, decíamos que el fotón tiene un momento lineal que es h lambda. No, hk, h dividido por lambda, la constante de Planck dividido por lambda. Y el momento lineal está relacionado con el movimiento. Todo objeto que se esté moviendo tiene asociado un momento lineal, que es, en el caso, por ejemplo, de un coche, sería la masa por su velocidad. Un coche de 500 kilos que va a 500 kilómetros por hora. Pues vemos el momento lineal y es enormemente grande comparado con el momento lineal de un fotón. Si dijésemos, ¿podríamos parar ese coche echándole un chorro de fotones? Sí, lo podemos hacer. Pero tenemos que meter 10 elevado a 7 láseres de 20.000 vatios de potencia cada uno, que son los que se utilizan para corte en chapa metálica. O sea que me temo que nos íbamos a quedar sin coche. O sea, se iba a volatilizar, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cuáles son las fuentes de luz? Las fuentes de luz, como he dicho, son la materia. Y la primera fuente de luz artificial fue la bombilla de filamento, que fue descubierta por Edison en 1879. Como vemos aquí, esta bombilla emite pues en todas las direcciones. Es una lámpara incandescente. Se llama luz incoherente porque emite muchos colorines. Emite luz blanca, fundamentalmente, y tiene todos los colores. La verdad que la aparición de Edison nos ha alterado un poco el sueño porque han aparecido los turnos de noche de trabajo y además todas las noches estoy seguro que muchísimos de los que estamos aquí, antes de irnos a la cama, estamos mirando el móvil o estamos mirando una tablet. Y eso afecta a los ciclos circadianos y eso afecta al insomnio. Lo digo porque todo el mundo está recomendando, hay que apagar antes los móviles, hay que apagar las tablets, todo lo decimos, pero bueno, al final acabamos todos colgados de ellos. Y otra fuente de luz muy importante, muy importante, porque ha jugado un papel fundamental posteriormente a su descubrimiento, es la que realizó Feynman en 1960, que es el láser. El láser es una fuente, como veis ahí, que emite luz de un único color y además tiene una alta direccionalidad. Entonces es fantástico para hacer cosas en lugares muy concretos y donde se exija que el color que se va a utilizar para hacer esa cosa pues sea muy preciso. Con ese efecto se puede conseguir eso se puede conseguir con el efecto láser, cosa que con una lámpara incoherente, una lámpara de incandescencia, no se puede conseguir. Entonces, dicho esto, pues las aplicaciones que tiene el láser son tremendas.
Todos habéis ido al supermercado y el lector de código de barras pues son láseres, ¿no? Pero independientemente de eso, ahí pongo una serie de fotos muy genéricas, ¿no? En la industria, en la medicina, en las comunicaciones ópticas, en la computación óptica, en el diseño de luminarias, ahí pongo el perfil de una lámpara de un coche, en la iluminación de edificios históricos, etcétera. O sea, es prácticamente infinita la cantidad de aplicaciones que hay. Pero nosotros no nos vamos a centrar en una muy concreta, y es qué le pasa a la luz cuando interacciona con un tejido biológico. Cuando interacciona con un tejido biológico, pues ocurren todos esos fenómenos que aparecen ahí. Reflexión especular. La reflexión especular sería, imaginaros que tenemos una pelota, la tiramos en la dirección en la que va rebotada, esa es la dirección especular. Eso ocurre cuando la superficie es pues claro, está muy pulida, es muy lisa. Pero un tejido biológico en general es rugoso. Con lo cual, no solo aparece reflexión especular, sino también aparece reflexión difusa. Cuando penetra dentro del tejido, el tejido no es homogéneo. No es como un cristal transparente en el que bueno, pues no hay ningún tipo de fenómenos extraños. Pasa luz o se refleja luz. Tenemos, en este caso estoy representando un trozo de piel donde está la epidermis, la dermis y después está la zona de vascularización. Entonces ahí aparecen pues agregados de proteínas, aparecen capilares, etc. Entonces aparece el scattering. Es un fenómeno de dispersión dentro del tejido. Está la absorción. El tejido se puede quedar con parte de energía y esa absorción puede ser utilizada para calentar el tejido, puede ser utilizada para producir efectos químicos que puedan dañar al tejido o alterarlo de la manera adecuada, o puede ser reemitida. Entonces, os voy a poner un ejemplo yo tengo un láser verde aquí y tengo un láser rojo aquí, y yo cojo mi dedo e ilumino con el láser verde y no se ve absolutamente nada. Cojo el láser rojo, que es menos potente, y yo no sé si se ve. Se ve. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que la absorción depende del tejido que yo estaba utilizando, el medio que yo estaba utilizando es exactamente el mismo, pero la longitud de onda, el color que estaba utilizando es diferente. Entonces, si yo quiero que dentro del tejido haya más o menos absorción para poder actuar de la manera más adecuada, pues tengo que saber con qué longitud de onda o qué color tengo que utilizar. Veis que es muy crítico, ¿no? El tejido y el color para poder hacer los efectos que se desean. Y por último está la transmisión. La transmisión, ¿qué es? Pues es la cantidad de energía que ha pasado todo el tejido y que no ha sido ni absorbida, ni reflejada, ni difundida. Y he puesto aquí un palabra. Digo palabra porque no es decir, es algo que está un poco fuera del ámbito científico. Son las propiedades ópticas del tejido, viene dado por el índice de refracción. O sea, el índice de refracción de alguna manera caracteriza el material con el que estamos manejando. No es lo mismo el índice de refracción de una mesa que de un vidrio, que del agua, que de la melanina, de los glóbulos rojos, etcétera. ¿De acuerdo? Eso, cada sustancia tiene su índice de refracción. Bueno, pues todos estos fenómenos que aparecen ahí pueden ser utilizados, pueden ser aplicados en el ámbito médico, unos para sacar información y otros, bueno, pues para hacer tratamientos terapéuticos. En el caso de la reflexión y de la transmisión, pues aquí pongo pues dos ejemplos en los que aquí con un microscopio, esto que aparece aquí es un microscopio, esto es un microscopio, aquí tendríamos la iluminación, colocaríamos la muestra y podemos mirar a través. Este es un microscopio por transmisión, también podría ser por reflexión, y pongo una imagen de Ramón y Cajal
que fue premio Nobel en 1906, evidentemente, si no hubiese tenido un microscopio, pues no sabríamos lo que sabemos en este momento, porque fue un genio en todo el conocimiento que hay sobre neuronas y demás, ¿no?, en el cerebro. Y otro de los ejemplos que pongo es utilizando una fibra óptica, pues introduciéndola por algún agujero, en este caso es la boca, se puede hacer pues una visión de lo que ocurre dentro del estómago, y no solo una visión, sino puede hacer un tratamiento específico, pues coger una biopsia, coger un trocito de tejido, actuar sobre la zona que pues, si está ulcerada, o sea, producir quemaduras, etc. Pongo estos dos ejemplos, pero bueno, hay muchísimos más. En anatomía patológica, por supuesto, pues la importancia que tiene el análisis con microscopía pues es fundamental para la detección de células de zonas tumorales, tejidos tumorales no tumorales. Otro aspecto importante es el que denomino yo aquí ventana terapéutica. La ventana terapéutica viene a indicarnos la zona. Si nosotros queremos penetrar en el tejido, lo mismo cuando utilizaba los dos láseres. Si yo quiero penetrar en el tejido, en mi dedo, ¿qué tendría que utilizar? ¿El láser rojo o el láser verde? El rojo, porque si meto el verde me queda absorbido en la primera capa y se ha acabado. Si yo quiero actuar a 1 centímetro de la epidermis, pues tengo que coger algo una longitud de onda, un color que me lo permita. Bueno, pues si vemos como la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por agua, está el 70%, 70-80%. Vemos que la zona de absorción, este es el coeficiente de absorción, y estas son los colores. Vemos que en esta zona es donde yo puedo penetrar más. Bueno, pues esa es la ventana terapéutica. Y esa ventana terapéutica está entre 500 y 1350 nanómetros, que es donde la luz tiene su máxima profundidad de penetración. Eso es muy importante, ya digo, para los tratamientos específicos. Pasamos ahora a ver qué ocurre cuando incidimos con una determinada energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo, y lo hacemos en un tiempo más corto o un tiempo más largo. Vamos a ver si soy capaz de explicar esto bien, porque por lo menos que se entienda. Esto es energía. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? O tiene que estar, es que tiene que estar perpendicular a mi boca. A ver si. Esto es energía y esto es tiempo. Poca energía. Durante mucho tiempo tenemos fotobiomodulación o procesos fotoquímicos. La fotobiomodulación es lo que nos hacen cuando vamos al fisioterapeuta. Allí nos meten un calorcito, pues eso, para desinflamar un poco, para activar circulación, para cicatrizar mejor, etc. Subimos un poquito y acortamos un poquito el tiempo y ahí tenemos efectos fotoquímicos. Los efectos fotoquímicos es hacer que haya una modificación en el tejido, una alteración química para generar toxicidad y poder eliminarlo, por ejemplo. La terapia fotodinámica utiliza esta técnica. Después hablaremos sobre ello. Subimos en temperatura y acortamos tiempo. Y nos venimos a efectos térmicos. Y en los efectos térmicos, pues tenemos efectos de coagulación o vaporización. La coagulación, un bisturí láser que cauteriza. Cuando corta, no se sangra. ¿Vale? Esa es la diferencia con un bisturí eléctrico. Bueno, los eléctricos hay algunos que sí, otros que no. No estoy muy seguro. Si hay algún médico por aquí me puede corregir. Pero un bisturí estándar se sangra. Bueno, pues con un láser no se sangra. Y si seguimos aumentando la temperatura, lo que hacemos es vaporizar, es decir, eliminamos tejidos, ya estamos quemando. Seguimos aumentando seguimos aumentando energía y acortando tiempo. Y aparece un fenómeno de ablación.
La ablación es romper los enlaces moleculares del tejido, de manera que se produzca una eliminación de tejido de manera instantánea. Y además el efecto es muy suave, es decir, es capa a capa, casi molécula a molécula. Es muy preciso y tiene muchísima utilidad, por ejemplo, como hablaremos ahora en temas de cirugía refractiva, cuando actuamos sobre córnea para reeducar, reconstruir, no reconstruir, sino modificar la refracción de la vista. Y por último, si seguimos aumentando la cantidad de energía y en tiempos muy cortos, aquí aparecen efectos de fotodisrupción. La fotodisrupción es la generación de plasmas, de un plasma. Se ioniza todo el tejido, se genera un plasma y ese plasma, al expandirse en su entorno, genera una onda de choque que es capaz de romper el tejido. Bien, vamos a ver esto. Como esto se puede utilizar, es decir, esto se puede utilizar en odontología, se puede utilizar en intervenciones de todo tipo, para quitar tatuajes, para mucha historia, depilación. O sea, todas estas historias se pueden tratar en muchísimos sitios. Bueno, yo me voy a centrar en el ojo. ¿Por qué en el ojo? Pues porque el ojo, estamos hablando de que es el órgano que es capaz de ver. Entonces vamos a mimarlo un poco, porque ya que entra el 85%, el 80% de los estímulos por ahí, vamos a mimarlo un poco y vamos a ver cómo podemos tratar algunos de los problemas que tiene. Bueno, pues aquí tengo el ojo. En el ojo, como veis, tiene una anatomía de estas características. Bueno, aparece la luz que entra por aquí. Esta es la zona de la retina. Esto es todo retina. El elemento básico, bueno, todo es importante, pero la mácula. La mácula es donde se encuentran la concentración de receptores, de fotorreceptores, mayor de toda la retina. Esa hay que mimarla, hay que cuidarla muchísimo. Y el nervio óptico, que conecta toda la retina con el cerebro. Y entonces es cuando se genera la psicofísica de la visión. Esto de aquí, esto funcionaría como un aparato, como un instrumento, y conectado al cerebro es cuando dice la interpretación es esta. Tengo que decir que por aquí también se ve. Si vosotros miráis y nos damos cuenta, no somos conscientes muchísimas veces, ¿no? Uno está mirando de frente y de repente dice, coño, pues estoy viendo de lado. Lo que pasa es que de frente puedo leer, pero de lado no puedo leer. ¿Por qué? Pues porque de frente es donde se está formando la imagen justo en la mácula. ¿De acuerdo? Entonces hay que mimar esa mácula, porque si no podemos tener problemas. Bueno, pues aparte de la retina, tenemos aquí el cristalino, tenemos el iris, la pupila, la córnea. Todo esto es el humor acuoso, el humor vítreo, todo este líquido que hay aquí, y aquí hay humor acuoso. El humor vítreo está, bueno, aparte de que el aspecto puramente orgánico está para rellenar el globo ocular. Si no, sería como un globo que se pincha y ya está. Entonces, todo en el ojo se puede reparar excepto la retina. Si se daña, o sea, se puede hacer trasplante de córnea, se puede cambiar la lente intraocular, el cristalino con una lente intraocular, se puede drenar, se puede hacer una vitrectomía, cambiar el vitrio si está deteriorado. Pero hay cómo se daña la retina. Se daña la retina, eso es irreparable. Por eso digo que hay que tener cuidado con la retina. Bueno, pues vamos a resolver algunos de los problemas de la retina. Cirugía refractiva, visión normal, miopía, hipermetropía, astigmatismo. ¿Qué hacemos? Gafas. O actuación con un láser, PRK o LASIK, de manera que modificamos el epitelio, que es la capita de arriba, tallamos esto adecuadamente, o hacemos aquí un colgajo, tallamos esto adecuadamente y tenemos el problema resuelto. Hemos ya conseguido ver bien cómo, mediante un proceso de fotoablación.
y un láser de argón, que bueno, eso es un poco el procedimiento para la cirugía refractiva. Aquí tengo que decir que hicimos nosotros algunos pinitos, una tesis doctoral que dirigimos en su momento y desarrollamos un software que era capaz de evitar la reintervención por lo menos en más de un 15%. Otro problema, retinopatía diabética. ¿Cuándo aparece la retinopatía diabética? Pues aparece cuando en la parte vascularizada de la retina, pues una persona diabética tiene pequeños aneurismas, tiene pequeños edemas. Y entonces es un problema y eso hay que salvarlo. ¿Cómo se salva? Pues utilizando un láser, como hay en esta figura que hay aquí. Y se va soldando, se va impactando en la zona donde hay irrigación extraña y entonces de alguna manera estamos modificando no recuperamos visión, pero sí que evitamos que vaya en progreso. Y este procedimiento se llama fotocoagulación. Otro problema que se puede tratar con láser, las famosas moscas que vemos voladoras. Las moscas voladoras que están en el centro de la visión, si no son grandes, pues no son muy molestas, pero como sean grandes, pues eso son un coñazo. Y hay que quitarlas. Pues ¿cómo se quita? Pues mediante un YAG pulsado y un proceso de fotodisrupción. Si os dais cuenta, estoy hablando de efectos que aparecían cuando escalábamos en energía y en tiempo. Pues lo estamos utilizando aquí. Otro problema que se resuelve, capsulotomía. La gente que está operada de catarata, yo estoy operado de una catarata, el ojo derecho, puede que se sustituya el cristalino por una lente intraocular. La lente intraocular es un elemento orgánico, no es un elemento vivo. No nutre a su entorno de la misma manera. Bueno, no nutre nada, porque no tiene ningún nutriente. ¿Qué pasa? Que lo que está pegado por la parte de atrás del cristalino se puede opacificar, crear pequeñas agregaciones y al final acaba uno viendo como si tuviese una segunda catarata. No es una segunda catarata. ¿Cómo se trata este problema? Pues con un YAG pulsado se genera un pequeño plasma y por onda expansiva se produce un fenómeno de fotodisrupción, se rompe el tejido y ya está. Esto se puede ver en esta imagen. Yo no sé si se ve que ahí aparece una cierta rugosidad. Se adivina. Y aquí está mucho más limpio. Simplemente era por curiosidad para que vieseis unas fotos de... Otro efecto que se trata con láser, glaucoma. El glaucoma, pues resulta que en la zona de delante, pues que en la zona aquí, en esta zona se está regenerando una cosa que se llama humor acuoso y hay un pequeño drenaje. Cuando este drenaje falla, pues el humor acuoso se empieza a acumular y se genera una tensión intraocular que puede dañar la parte posterior de la retina, que es donde está lo importante. Entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? Pues haciendo un pequeño agujerito aquí que se llama iridectomía. Una imagen de un ojo con iridectomía es este que hay aquí. Ahí aparece un puntito que no se ve porque está debajo justo del párpado. Y, por último, la degeneración macular. Esto está asociado a la edad y afecta fundamentalmente a la mácula. Esto es degenerativo y es muy complicado. Es muy complicado de tratar y bueno, pues hay que intentar pues, que no llegue a cruzar los dedos, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Esta es la mácula y esto que hay aquí es una especie de corte de mácula. Es decir, yo entro ahí, plop, cojo un trocito y lo pongo ahí para que se vea, ¿no? Entonces vemos que están los fotorreceptores arriba y debajo están los vasos sanguíneos que están irrigando toda la zona. Si el endotelio está ligeramente alterado, hay una cierta porosidad de ese endotelio, se fluye algún líquido fuera de la zona sanguínea y aparecen
estas pequeñas bolsitas que hay aquí. Esto altera la estructura de las posiciones de los fotorreceptores y al final, en vez de ver como ve esta persona, se ve como esta. Este problema, como he dicho, es un problema complejo de tratar, y lo que se hace es introducir fármacos para evitar que el endotelio, pues, o sea, evitar que haya flujo que salga fuera de los vasos sanguíneos, o bien actuando con láser, en este caso generando fotocoagulación, pero no en las zonas, lógicamente, donde están los fotorreceptores, sino en el entorno para intentar no dañarlos. Bien, llegado aquí, esto es un punto y aparte, voy a mostrar ahora, a través de dos ejemplos, el papel que está jugando la nanoóptica o nanofotónica en el ámbito biomédico, que está siendo desarrollados por nuestro grupo de la UCE, en colaboración con doctores del Hospital de Valdecilla. Y antes, brevemente, introduzco lo que es el concepto de nanociencia, de nanotecnología, que ya estáis seguro que hartos de verlo, ¿no? O sea, la nanociencia pues está centrada pues, en la creación de materiales y dispositivos útiles mediante el control de la materia a escala nanométrica, así como la exploración de los fenómenos y propiedades de esta escala. Bueno, pues, ¿qué hace la nanofotónica o la nanoóptica? Coger esos materiales nanoestructurados y mezclarlos con luz y ver si eso puede ser útil en el ámbito biomédico. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de nanotecnología, esta escala, que seguro que también habréis visto un montón de veces, estamos hablando de rangos entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro, fijaros la cantidad de metros que son. 0, 8 ceros y un 1. O sea, una milmillonésima de metro, que son 10 átomos. Para que os hagáis una idea, porque esto desde el punto es imposible verlo. Cogeros una regla, cogeros 1 milímetro, que es muy pequeñito, y dividirlo en 1 millón de partes. Bueno, pues eso es un nanómetro. Vale. Entenderéis que la fabricación y el control de calidad de ese elemento nanométrico es enormemente complejo. Y si es complejo para hacer un experimento en un laboratorio, imaginaros que esto lo quiero trasladar fuera, al mercado, y que sea un producto de mercado. Pues todavía nos falta un hervor. Necesitamos una temporada un poco más larga, ¿no? Aunque hay cosas que se están utilizando, ¿no? Con nanopartículas y tal, pero como dispositivos todavía estamos un poco lejos, ¿no? Si lo vemos en escala de dimensiones generales, pues vemos que la parte negra, esta parte de aquí, es la parte nanométrica, de 1 a 100, y bueno, pues estos son diferentes elementos físico-químicos de esos tamaños, y en el ámbito de la biología, o si queréis, de los tejidos, estamos entre las proteínas o las moléculas de glucosa, ADN y virus. Todo de aquí para arriba, eso ya está fuera del rango nanométrico. Una bacteria ya es enorme comparado con este rango que hay aquí. Los glóbulos rojos, los cabellos, etc. Bueno, pues es en este campo donde hemos trabajado, como os acabo de comentar, en dos ámbitos. Uno, para poder distinguir células tumorales de no tumorales en una persona concreta, es decir, una persona que tiene un cáncer. ¿Puedo distinguir si una célula es tumoral o no es tumoral? Punto número 1. 2. ¿Puedo saber cuál es el elemento que la diferencia? Punto número 3. ¿Puedo hacerlo sin dañarla? ¿Sin introducir ningún elemento químico para poder distinguirla? Porque si es así, resulta que la información que yo puedo obtener genéticamente y molecularmente de esa célula es enorme para poder tratar de manera específica esa célula. Para poder tratarla, dañarla, claro, cargárnosla. Eso es un ámbito. Y otro ámbito es en el ámbito de la diferenciación de tejidos tumorales y no tumorales. Bien. ¿Qué
biosensores utilizamos? Pues los biosensores eran superficies de oro con agujeros nanoestructuradas de esta manera. Los agujeros eran de 200 nanómetros y separados 550. Y bueno, para fabricarlos es una técnica muy específica. Esto es una foto de microscopía electrónica. Bueno, es que estoy señalando aquí y no veo aquí. Me da una rabia porque estoy señalando aquí. Espera a ver si puedo utilizar. Ahora. Bueno, a buenas horas. Vale. Esto es una foto de microscopía. Esto es el chip real que tiene 500 nanómetros por 500 nanómetros. Esto pequeñito que hay aquí dentro, esto de aquí es 1 centímetro. Y si esto lo colocamos en un objeto, en un porta, prácticamente no se ve. Esto aquí no se ve. Nos tienen que señalar dónde está, porque si no, no lo vemos. Bueno, pues este trabajo que se realizó, ya digo, para distinguir células tumorales de no tumorales, pues lo hicimos en colaboración personas de la Universidad de Cantabria con personal de Valdecilla, Fernando Moreno, que está aquí, y aparte de amigo es el responsable del grupo de óptica, Alfredo Franco es un doctor de nuestro grupo también, y las personas de Valdecilla uno es el responsable de la parte genética del hospital, y el otro es Marcos Gómez, que es el profesor, el doctor Fernández Luna, de genética, y el doctor Gómez es el responsable de la robótica, de los procesos de robotización en el ámbito quirúrgico de cirugía colorectal. Y también una compañera, Verónica Vidal, una doctora que perteneciente a la empresa Photoglass. Bueno, pues ¿cómo funcionaba ese biosensor? Este es el biosensor. Y lo iluminamos con un haz de luz u otro haz de luz exactamente igual. Pero encima del biosensor colocamos una célula que es tumoral o una que no es tumoral. Bueno, la respuesta espectral, es decir, si yo analizo el color que aparece en la luz transmitida y lo represento, o sea, la transmitancia, lo transmitido frente a la longitud de onda, frente al color, pues me encuentro dos gráficas como estas, una centrada en un color y la otra centrada en otro color. Y además tienen alturas diferentes. Bueno, pues estos dos elementos, el hecho de que estén separadas a distancias diferentes y el hecho de que tengan alturas diferentes, nos permiten diferenciarlas. Aquí tenemos cómo procedíamos experimentalmente. Mira, esto es el esquema de un microscopio en el que aquí colocábamos el chip. La luz atravesaba, se focalizaba la luz, el chip, la luz pasaba a través del chip, hacíamos el análisis espectral. El chip, es verdad que lo iluminábamos con tamaños de haz muy precisos y nos encontrábamos una respuesta como la similar. Bueno, pues el resultado para un montón de pacientes es este que hay aquí. A ver si lo logro entender, lo logro explicar, porque es facilito. Bueno, ahí se ven dos cosas muy claras, que hay puntitos rojos agrupados, ¿no? Y puntitos azules agrupados. Y eso está medido experimentalmente. Unos de ellos unos están desplazados una delta de lambda, que llamamos esa separación relativa que hablábamos, una cantidad, y los otros están en otra posición. Bueno, pues cada uno de ese grupo de puntitos se corresponden, estos con células tumorales colorectales y estos con células normales epiteliales. Luego podíamos distinguir si era tumoral o no tumoral. Pero además estábamos interesados en saber, ya voy a entrar en un aspecto un poquito más técnico, pero ¿cuál era el elemento diferenciador? Bueno, pues resulta que el elemento diferenciador era una proteína que se llama actina, en la que en las células tumorales hay una mayor proliferación
y nuestro biosensor en la zona próxima a la membrana, y nuestro biosensor era capaz de reconocerlo. Con lo cual era una conclusión también importante. El otro aspecto en el que nos centramos, distinguir tejido tumoral de no tumoral. Para ello nos pusimos a trabajar en el ámbito de los biosensores plasmónicos, como antes, pero con tejidos, un tejido específico, que es el que está en el entorno del cáncer cerebral del glioblastoma. El glioblastoma es uno de los cánceres más mortales, o sea, es tremendo, el diagnóstico es casi un RIP. Y entonces, uno de los problemas que tienen los neurocirujanos es que al eliminar tejido tumoral, hay un momento que en las zonas de los bordes, que son críticas, pues no están seguros de poder seguir quitando o no. No es lo mismo quitar un poquito más de músculo en un brazo que quitar un poquito más de cerebro, donde a una persona la dejas o ciega o la dejas inmóvil para toda la vida, con lo cual es casi mejor que le quites todo. Entonces, esa decisión es muy compleja. Si alguien puede ayudar a tomar esa decisión, pues sería fantástico. Ese era nuestro reto. Aquí, el equipo que estuvimos trabajando en este proyecto, es el mismo que estaba antes en el ámbito del grupo de óptica. En el ámbito de la genética, también la misma persona. Y, lógicamente, sustituimos al colorectal, neurocirujano colorectal, por un neurocirujano, que es el doctor Carlos Velázquez. También estaba Verónica. La idea era colocar el tejido encima del biosensor y ahora ya no por transmisión, sino por reflexión, ser capaces de ver si esos desplazamientos que aparecían en el espectro nos podían dar información de si el tejido era tumoral o no. La idea sería el desarrollo de una herramienta quirúrgica tipo lapicero, en el que, tocando el tejido, recogiendo la luz, el lapicero va iluminado, en la punta del lapicero está el biosensor, recogemos la luz que sale reflejada y hacemos el espectro. Y de ese espectro, en tiempo real, sin marcar, sin introducir ningún elemento químico que altere el tejido, la idea era poder ser capaz de distinguirlo. Además tiene muy alta resolución, porque 500 micras es muy pequeñito. Si vas tocando 500 micras, bueno, pues la precisión es bastante grande. Bueno, pues ese era el reto. Y para hacer el experimento, el procedimiento era el siguiente. El neurocirujano nos cogía, cuando estaba haciendo la intervención, cogía un trocito de tejido tumoral y otro de la zona peritumoral, de no tumoral. Nos la daba. La colocábamos 5 minutos encima de los biosensores. Teníamos 2 biosensores. ¿Vale? Aquí ya no estamos detectando células. Todo el trocito de tejido estaba colocado en todo el chip. Y aquí ya no detectamos, lo que detectamos es una cosa que se llama secretoma. Si vosotros ponéis un filete encima de un trozo de papel de cocina, a que queda manchado de sangre. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cogéis un trocito de tejido tumoral y lo ponéis encima del chip y queda manchado de lo que yo llamo secretoma. Ahí hay proteínas, ácido hialurónico, etc. Entonces, la composición de esos elementos en el tejido tumoral y no tumoral, ¿somos capaces de verlos? Ese era el reto. Era para ver si estábamos en la buena dirección. Y observamos que, bueno, esta es una configuración en un análisis por transmisión. Observamos, recordar que estaba hablando de que queríamos detectar por reflexión. Nosotros sabemos en nuestro laboratorio que por reflexión o por transmisión y también numéricamente,
lo que obtenemos es exactamente lo mismo, la misma información. Bueno, pues la prueba de concepto la realizamos por transmisión. Y nos encontramos estos dos resultados. Claro, ahora ya no aparece un pico, porque está recubierto todo el chip. Entonces lo que hacíamos era barrer el chip con este spot, barríamos el chip y veíamos los desplazamientos. Y esos desplazamientos los pintábamos de un color. Y cogíamos el chip el chip de la sustancia, el chip que había estado en contacto con el trocito de tumor o con el otro trocito que no era tumoral. Y vemos que en el caso del tumoral y en el caso del no tumoral, los colores son diferentes, lo cual quiere decir que somos capaces de distinguir que estamos ante tejido tumoral o no tumoral. Esto está representado aquí en este histograma que hay aquí, en el que aparecen claramente dos picos separados claramente en dos zonas del espectro. Y los resultados hasta ahora son alentadores con un número de pacientes todavía escaso. Sí que tenemos registrado dos modelos de utilidad, que es previo a patentes. Y bueno, pues estamos realmente contentos, satisfechos con estos resultados que estamos obteniendo. Y estamos esperando a ver si puede venir alguna multinacional que esté interesado por ello y que nos ponga ricos, que nos podamos jubilar pronto, ¿no? Bueno, ya para finalizar, la última es las conclusiones un poco descriptivas y que son un poco generales para tener una idea global, ¿no? La luz se ha constituido como una herramienta potentísima en campos tan diversos como la industria, comunicaciones, computación óptica, iluminación, arte, sensores, etc. En el ámbito biomédico es imprescindible en la exploración de tejidos, el diagnóstico y seguimiento de enfermedades, tratamiento quirúrgico y terapéutico de las mismas, y con su carácter no invasivo y con la ayuda de la nanotecnología está llamado a jugar un papel de gran relevancia en el desarrollo de la medicina personalizada. La medicina personalizada es el nuevo reto, es la nueva línea de trabajo que se instaurará, en la que se trata de identificar de manera específica y de manera personalizada las enfermedades para poder tratarlas, primero el diagnóstico y poder tratarlas de manera personalizada. Es decir, el cáncer tratado en una persona ya no va a ser lo mismo que el cáncer tratado en otra persona. Entonces entendemos que este tipo de análisis en el que seamos capaces de distinguir células tumorales de no tumorales, con lo que eso conlleva a la hora de obtener información de ese tipo de sustancias, en el futuro la biopsia líquida y el análisis del microbioma nos proporcionará tal cantidad de información que el diagnóstico ya no pasará por ser a partir de síntomas, sino a partir de información genético-molecular de toda la obtención de información de la biopsia líquida y del microbioma. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias de nuevo a Mercedes y a Alberto por haberme invitado. Muchas gracias, Paco. Yo creo que ha sido una charla muy interesante y ahora es el momento de las preguntas, las que queréis hacer. Sí. Yo quería preguntar si se ha llegado a aplicar en algún hospital del mundo tanto el láser aplicado para la mácula en la manera que usted ha explicado, como el láser aplicado para delimitar en una operación de un tumor cerebral el borde de lo que se corta, por decirlo así. Y luego también me da curiosidad saber, un láser ya, ¿cómo es posible que actúe en el cristalino atravesando el párpado y no tenga ningún efecto aparentemente sobre el párpado? No actúa en el párpado, no. Levantas el párpado. No. ¿Eh? No. Sí, sí. No.
Yo me lo he dado y ¿Sí? me han dicho que podía parpadear sin ningún problema. Por eso digo, ¿cómo es posible? Pues chica, pues yo hasta lo que yo sé, y estoy en contacto con gente de oftalmología, te levantan el párpado, que no hay ninguna necesidad de perforar el párpado. Yo me lo he aplicado y ya digo, ¿Y yo no te han hecho agujerito? para nada. Esa es mi intriga, precisamente por eso lo pregunto. ¿Cómo es posible que se pueda parpadear sin ningún problema? En láser JAG, ¿eh? No, Para ya actuar sé. por el cristalino de la manera exacta en la que Vamos a usted ver ha el YAG, explicado. vamos a ver el YAG, para actuar, perdona, ¿qué tipo de intervención te han hecho? Láser JAG, ¿Pero para qué problema? el cristalino. Pero, Exactamente lo que usted ha dicho, después de una operación de catarata, es eso que como que se pega exactamente lo que usted no ha la descrito. capsulotomía, o sea, la catarata secundaria. Sí, No, a ver, pero no ahí recuerdo no. las palabras que No, usted ha dicho, vamos a pero ver, quiero decir que es que no, vamos a ver. Si no, o sea, si estamos hablando de esto, el párpado ahí no está. no, Si no, por si eso. estamos hablando de esto, la capsulotomía, es decir, si tú tienes aquí un problema en la cápsula posterior, porque tienes una pacificación, si tienes una lente intraocular, No, no era el caso. A ver, yo lo que sé es que el no, láser JAG, aquí no hay párpado, o sea, no hay párpado seguro. O sea, es que no tiene sentido. O sea, para hacer vale, vale. para hacer esto, para hacer esto, ¿para qué quieres perforar el párpado? Esto es una irectomía, esto es para un tratamiento de glaucoma. Sí, sí, eso es Pero otra para un cosa, tratamiento de claro. capsulotomía, Sí, es que no sí, tiene sí. sentido. Que no tiene sentido. Ya, O vale. sea, no tiene sentido. Es decir, vamos a ver, yo lo que quiero es romper la membrana posterior donde está introducido el cristalino para que eso quede libre y yo pueda ver libremente. ¿Tengo un párpado ahí? ¿No tiene sentido? Si el párpado no está aquí, si es que el párpado no está precisamente en el entorno del cristalino. Vamos, hasta lo que yo pueda saber, ¿eh? Vale, vale, Yo no no, soy bien. oftalmólogo, ¿eh? Pero quiero decir, Ya. no soy oftalmólogo, pero sentido cómo me dice eso, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, con respecto a las otras dos preguntas, ¿Decías? saber si se ha llegado a aplicar en el Hospital del Mundo el láser tanto referido a la mácula como referido a operaciones para extirpar tumores Sí, cerebrales, para no, delimitar el borde. no. Esta última parte, que es la investigación que nosotros estamos desarrollando en este momento, estamos en contacto con empresas, bueno, con una empresa en particular, para ver si se implementa en el ámbito de la neurocirugía, pero todavía no está operativa. O sea, hasta que nosotros sabemos, y nosotros vamos a decir que tenemos conocimiento más o menos, porque estamos en contacto con los neurocirujanos y ellos son los que nos demandan los problemas. Y es que no sé. Y en la zona de la mácula, sí, se está utilizando ya el argón. Lo que pasa que hay que tener muchísimo cuidado porque tienes que soldar los vasos sanguíneos correspondientes para no dañar la zona de la mácula. Ahí tienes que introducir fármaco, por una parte, para evitar que haya un flujo externo de plasma sanguíneo, porque para que no haya las drusas esas, las bolitas esas, y por otra parte, rodear para que no siga fluyendo sangre y de alguna manera eso siga avanzando. Ujú. Eso es un poco el procedimiento. Y se está haciendo, sí, claro. Vale, pues muchas gracias. De nada. Ahí hay una pregunta, sí. Quisiera darle la enhorabuena por lo didáctica que ha sido la conferencia. Muchísimas gracias. Yo tenía mucho miedo, porque el ámbito de la divulgación y el ámbito científico a veces uno quiere ser preciso, pero se queda corto, se queda largo. Si le ha gustado, pues muchísimas gracias. Nosotros tenemos una clínica veterinaria y hace años que trabajamos con láser. Desde luego es una maravilla. La pena es que la Seguridad Social no aplique en plan real el láser a nivel médico. Solo está empleándose en unos niveles muy estrictos. Nuestra experiencia, desde luego, sería
y así lo hemos expuesto en distintos sitios, en que se aplicara en humana lo que nosotros muy humildemente hacemos con los perros. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un láser quirúrgico, pero el que más usamos, porque la cirugía es más limitada, es el terapéutico. Entonces tenemos un cañón láser de helio-neón infrarrojo y los efectos antiinflamatorios, antiálgico y regenerativo del láser lo aplicamos allá donde podemos, Sí. con gran éxito. Y concretamente en algo que presentamos en un congreso médico de oftalmólogos en Madrid hace años ya, era que estábamos tratando úlceras de córnea con láser helio-neón, de una forma tangencial, con bastante éxito. Ya, pues eso, realmente, porque claro, la córnea, Sí. el visible, vamos a ver, la córnea es transparente al helio-neón. El helio-neón son 633 nanómetros. Y es rojo y el rojo entra por el ojo. Para que se quede en la córnea tenemos que intervenir con láser de No, helio-neón. no de helio-neón, de ultravioleta. Son los ultravioleta, los que son los son los láseres de argón de estímeros, láseres de estímero, que son los que absorbe la córnea. Ahora, si usted me dice que tangencialmente es capaz de hacer algo, bueno, no lo sé. Pero realmente la córnea es transparente al rojo, porque si no, no veríamos el color rojo. O sea, si la córnea no fuese transparente al color rojo, miramos y no veríamos rojo. ¿Me entiende, no? Entonces, claro, no sería cuestión de hablarlo o ver cómo sería la configuración. A usted. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias de nuevo, Paco. Pues muchas gracias a ti. A todos, muchas gracias. Sí.